Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la temporada 10 de Ser Humilde Opinión. Estamos muy contentas de que nos acompañen una temporada más. Bienvenidos a todas las personas que se han ido sumando, que sea que tengan poquito, quizá ya cumplieron una temporada con nosotras, o a los que tengan más, pues cuéntenos desde cuándo nos han escuchado. Y yo le doy la bienvenida a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, Caro. Ay, amiga, estoy muy contenta de estrenar temporada y que es la 10ª temporada. O sea, yo si me hubieras preguntado hace tanto tiempo que íbamos a llegar a 10 temporadas, digo, no es como que hubiera dudado, pero sí hubiera dicho, uy, falta muchísimo, ¿no? Pero estoy bastante contenta de que de hecho también tenemos pues varios episodios ya pensados, pero también esta es una invitación a todos ustedes si tienen algún tema que les gustaría que nosotros tocáramos dentro del podcast, si quisieran escuchar nuestra ser humilde opinión sobre ese tema o simplemente algo que creen que tal vez nosotros no hemos puesto atención y que estaría interesante ponerlo sobre la mesa aquí en Ser Humilde Opinión. Entonces, también ya saben que nos pueden dejar siempre en nuestro Instagram, en cada uno de los episodios, cualquier tema que quieran ustedes proponer para esto. El día de hoy decidimos hablarles sobre curiosidades del mundo del libro, de autores, mundo lector en general, que quizás no conocían. Que a lo mejor estos datos de repente pueden llegar a ser un poco como perturbadores y extraños o un poco como medio, sí, como raros, digamos. Pero pues vamos a comenzar y vamos a ver qué, pues sí, qué cosas trae Caro, porque yo no me puse a leer, dije, quiero que me sorprenda. Y espero Caro también se sorprenda con lo que yo traigo por acá. Sí, acá nos vamos a compartir mutuamente este conocimiento para aprender un poquito más y divertirnos. Y a mí me gustaría justo con esto iniciar y es que existe una región cerebral especial para la lectura. Al menos eso sugieren múltiples estudios en neurociencia cognitiva en donde se señala que todos los lectores tienen una región cerebral especializada para el reconocimiento de los caracteres escritos. El primer indicio de la existencia de una región especializada para la lectura tuvo año en el lugar 1892, cuando el neurólogo Joseph Jules Dejerin, no sé si lo esté pronunciando bien, descubrió que una lesión cerebral producida en una región específica del sistema visual izquierdo del cerebro afectaba de manera total o selectiva a la capacidad lectora. Actualmente, el neurocientífico Stan Islas Danae es uno de los principales estudiosos de las bases neuronales de la lectura y en los últimos años se ha encargado de reunir y sistematizar numerosas investigaciones que apoyan pues esta hipótesis inicial de que en el cerebro existe esta región específica para el reconocimiento visual de los caracteres escritos, que se ha denominado el área de la forma visual de las palabras o Visual Word Form Area, y se sitúa en una región del hemisferio izquierdo del cerebro denominada surco tempero-occipital lateral izquierdo. Lo cual me parece súper icónico, sobre todo porque viendo un poquito sobre este estudio y tal, pues desde hace mucho se tiene esta teoría y se ha estudiado mucho la evolución del cerebro, en donde se dice que de alguna manera no estaba diseñado para que leyéramos y que se logró, ¿no? Entonces, ahora incluso pensar en que hay una parte muy específica del cerebro que nos permite toda esta magia de la lectura me parece todavía más fascinante. Ay, qué bueno que sí evolucionamos a esto porque es maravilloso. Y fíjate que yo, amiga, dije, yo dividí como mis curiosidades en ciertas cosas y dije, yo quiero hablar sobre bibliotecas. Entonces me puse a investigar sobre la biblioteca más grande del mundo y encontré que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que fue fundada en 1800 en Washington. A partir del 2025 se estima que tiene más de 173 millones de artículos. Entre ellos hay más de 36.8 millones de libros, más de 68 millones de manuscritos, más de 5.8 millones de mapas,
alrededor de 1.8 millones de grabaciones de películas, más de 2.7 millones de grabaciones de audio y más de 16.2 millones de fotografías y otros materiales visuales. Que si me lo preguntas, yo no puedo ni siquiera dimensionar, ¿sabes? De qué son esas cifras. O sea, ¿existen realmente tantos libros en el mundo? Sí, no, y ahorita traigo como más información sobre la cantidad que esto representa. Pero también la biblioteca tiene una de las colecciones más grandes de cómics en el mundo, con más de 6,000 títulos. Además, uno de los datos más como representativos de esta biblioteca es que de 1921 a 1952 resguardó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de la cual conserva hasta la fecha el borrador escrito por Thomas Jefferson. Tiene en su acervo una copia de la primera edición de El Mensajero de las Estrellas de Galileo Galilei, donde publicó algunas de sus observaciones. O sea, aparte, también se dedica como a conservar este tipo de documentos que son pues bastante, que tienen muchísima importancia histórica, ¿no? Un fun fact ya relacionado a la cantidad de cosas que tiene y las estanterías y todo esto, es que si pudieras... O sea, si pusieras más bien todas las estanterías de la biblioteca en fila, se extenderían por más de 1,348 kilómetros, que es una distancia mayor que tiene entre Washington, D.C. y Atlanta. O sea, estamos hablando de una cantidad de distancia gigantesca, que de hecho, fun fact, dentro de este fun fact, yo recuerdo que en el libro de La conspiración de Dan Brown, que leí cuando estaba en preparatoria, venía este dato, pero decía que era hasta Boston. Entonces, o sea, si hacemos cuentas, pues ha crecido exponencialmente durante todos esos 20 años que ya han pasado, ¿no? Por último, se adquieren cerca de 10,000 nuevos libros y documentos cada día. La colección crece a un ritmo impresionante y sus curadores se aseguran de que contenga una muestra representativa de la creatividad humana de todo el mundo. Y creo que lo logra, amigas. Demasiadas cosas. Loquísima quedé porque sabía como el concepto de que está esta biblioteca más grande y algo había escuchado sobre lo de este escrito de la independencia, pero nunca había puesto atención en las cifras, ni mucho menos. O sea, es que me parece una locura todo lo que estás mencionando. O sea, de verdad es como wow. También quedé mínimo con un múltiplo. ¿Y hay acceso como regulado o de qué manera se manejan? Creo que, mira, eso no lo investigué. Estaría interesante como que hacer como una indagación más profunda, pero sé que hay ciertas cosas, cierta parte de su acervo que puedes entrar así como en otras bibliotecas que tienes como que tu credencial y todo esto, pero creo que hay otros documentos que sí están como mayormente regulados, y que no todo el mundo tiene acceso y así. Yo creo que ha de ser una dinámica bastante importante, y yo creo que más allá quién puede entrar y tener acceso a eso, amiga, yo creo que sí lo han de cuidar como muchísimo, porque sí es el acervo pues más importante, creo, actualmente de pues todos estos títulos, ¿no? Y todos estos documentos y pues y activos que tiene dentro de, imagínate que si se incendia, imagínate que si hay un atentado, imagínate, o sea, es como perder otra vez la Biblioteca de Alejandría, siento yo. Haciendo una búsqueda rapidísima y según lo que arroja así el primer resultado, dice que precisamente tienes que hacer un registro porque sí puedes acceder de forma gratuita, pero hay horarios como súper específicos y tiene que ser con antelación. No es como, ay, tengo ganas de ir a la biblioteca. Evidentemente tiene mucha demanda y pues es como algo a lo que te tienes que casi poner en fila de espera, pero wow, qué interesante estaría tener esa oportunidad de verlo, ¿no? Simplemente dimensionarlo un poquito más físicamente. Pasando a otro de los datos que quizá hayan escuchado, quizá no, porque voy a hablar de un libro que es bastante clásico y que ha formado parte de muchas generaciones. Es sobre la inspiración para Moby Dick. Y es que pues resulta que al publicarse esta historia y tal, y con el paso de los años la gente justo se preguntaba de dónde surgió, si era 100% ficción, y pues no, resulta que Herman Melville sí tuvo una inspiración porque en 1820
una ballena gigante de cerca de 26 metros de largo, que era atípico porque se supone que llegan a los 15 metros aprox, atacó y hundió a un barco estadounidense llamado Essex, que me encanta porque lo resumen de esa forma, pero no es que los atacó de la nada, porque incluso está como este concepto de que se sacaron mucho de onda porque las ballenas no tienen un comportamiento agresivo, pero resulta que además de esa longitud y de tal anormal, pues las atacó porque estaban intentando cazarla, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene el por qué las atacó. Y la tripulación acabó en 3 botes a miles de kilómetros de la costa. Solos en medio del Océano Pacífico, los hombres tuvieron que decidir si ir a islas más cercanas, a miles de kilómetros hacia el oeste, con viento a favor, o realizar un viaje épico de 5.000 kilómetros para llegar a las costas de América del Sur. El miedo a los caníbalos los forzó a elegir como destino América del Sur. Sin embargo, nunca llegaron, o no todos, porque de los 21 miembros de la tripulación a bordo del Essex, solo 8 fueron rescatados después de más de 80 días en alta mar. Este dato no sé qué tan preciso sea, porque estuve viendo otra información en que eran mucho menos días y que hubo tripulantes que se quedaron en una isla y nunca se supo su destino, y que los que llegaron pues empezaron precisamente a contar esta historia súper marcada por hambre, deshidratación y pues toda la desesperación de lo imposible que podía llegar a ser regresar, ¿no? 2 de los sobrevivientes escribieron la historia. Owen Chase publicó su relato a pocos meses de regresar y su texto fue leído por un público numeroso, mientras que otro fue escrito por Thomas Nickerson y 50 años más tarde, por lo que nunca llegó a publicarse, y fue hasta que después de 80 años de su muerte lo encontraron en un ático en 1960, este escrito, ¿no? Entonces Herman Melville escuchó toda esta historia, se reunió con el capitán del Essex y fue así como se inspiró para escribir la novela de Moby Dick, tomando también el nombre de una ballena real que era Mocha Dick, que fue avistada por primera vez en el siglo XIX en una isla al sur de Chile. Y también ahí, viendo sobre toda esta historia de inspiración, se dice que pues estuvo muy particular el momento de la publicación, porque no fue muy bien recibido, o sea, no fue lo que es en este momento Moby Dick, ¿no? Que a lo mejor muchas personas tienen la curiosidad de leerlo o lo han leído, sino que lo criticaron sobre todo por el final, porque decían que estaba como que muy sin fundamento y acelerado y precipitado. Pues que resulta que lo que ocurrió fue que no llegó todo el manuscrito, se perdió el final en el camino a la imprenta. Entonces pasaron muchos años hasta que se tuvo esta edición definitiva con el final completo, donde ya todos estaban como más contentos, porque spoiler alert, pues Ismael sí había logrado sobrevivir al ataque de la ballena. Entonces me pareció bastante enriquecedor conocer esta parte de la historia, porque ya les he platicado que tristemente yo hace mucho desistí de leer este libro, y al menos puedo saber más cosas alrededor de él sin leerlo. Digo, yo todavía tengo esperanza que algún día lo leeré, no próximamente, pero bastante interesante, amiga. LOL, lo del final. ¿Te imaginas? Yo sé que, güey, se acaba bien abrupto, ¿qué pasó? Y no sé qué. Ay, una disculpa, se perdió unas hojillas del final. Oye, yo creo que sería como actualmente cuando te toca un ejemplar que no está completo, que está incompleto, o que vienen con las páginas mal, o así, ¿te imaginas? Ay, no, qué frustrante, pero wow, grandes datos, grandes datos. Yo les voy a hablar siguiente de un término que creo que hemos estado escuchando yo creo que desde hace mucho tiempo, y es el término bestseller. Este término pues es de origen anglosajón y se traduce literalmente como el más vendido. Su origen, tal como lo conocemos hoy, está estrechamente ligado a la industria editorial moderna y a la creación de listas de los libros más vendidos. El momento clave se considera que fue en 1895,
cuando el editor Harry Turkson Peck comenzó a publicar listas de libros más vendidos en la revista estadounidense The Bookman. Estas listas, que se basaban en los informes de ventas de las librerías de todo el país, popularizaron la noción de que un libro podía ser un éxito de ventas medible. Este fenómeno se consolidó en las décadas siguientes, especialmente con la aparición de la lista de bestsellers del New York Times en 1931. Que se convirtió pues ya en un referente de la industria y que de hecho es una de las, yo creo que frases más utilizadas para utilizar este término, que es un bestseller del New York Times, ¿no? Entonces yo dije, ¿de dónde viene esto? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cómo puede ser? Y me encanta que pues sí, obviamente tiene que ver con que pudieron empezar a ser medible cuál era el libro o los libros que se estaban más vendiendo durante cierto determinado tiempo. Y también me gusta mucho como la polémica ahora es de que dicen, es que ya todo es un bestseller, ¿no? O sea, que ya está como muy maneado el uso de este término. Y que dices, bueno, pues que ya eso ya no significa nada, solamente es un libro que se ha producido de forma masiva y que pues sí vende, pero ¿qué es lo que está vendiendo? Entonces hay como toda una polémica alrededor, pero dije, yo quiero poner aquí el origen. Claro, se ha convertido en un término de arma de doble filo y ha sido bastante cuestionado y justo pensar en que el origen básicamente es eso, o sea, que te están diciendo cuáles son los más vendidos, obedece un poquito a la parte del marketing a la que responden, ¿no? O sea, no te están diciendo cuáles son los mejores libros, te están diciendo cuáles son los más vendidos. Entonces, qué interesante, ¿no? Y pasando a esas primeras veces y el primer momento en el que surge algo, pues resulta que, no sé si sepan, pero el primer libro fue firmado por una mujer, lo cual me parece bastante icónico. Y resulta que 1500 años antes de Homero, Eneduana, princesa del Imperio Acadio, que fue poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos que todavía se pueden encontrar de cierta manera en los salmos de la Biblia. Y estos mismos los firmó con mucho orgullo. Su obra de 3 poemas en honor de la diosa Inanna, 3 poemas a Nana, el dios Luna y 42 himnos de templos forman parte del sistema escrito de creencias religiosas. Muchos años más tarde, cuando se recuperaron los fragmentos de sus versos, los estudiosos la apodaron la Shakespeare de la literatura sumeria, impresionados por su escritura brillante y compleja. El que es más conocido es la exaltación de Inanna y les voy a leer un pequeño fragmentito. En las primeras estrofas o versos habla un poco sobre el poder de esta diosa y tal, y en esta parte nos dice: gran reina de reinas, producto de la matriz sagrada de los poderes divinos, más grande que su propia madre, sabia, señora de todas las tierras extranjeras, fuerza vital de multitudes. Yo recitaré tu sagrada canción, diosa verdadera, apta para poderes divinos. Tus espléndidos decires son magníficos. De corazón profundo, buena mujer con radiante corazón, yo enumeraré para ti tus sagrados poderes divinos. ¿Qué les parece? Y algo también bien poderoso que me gustaría destacar es que esta mujer también es dueña de las más antiguas notaciones astronómicas que existen, entonces tiene por ahí bastante historia su nombre, entonces me parecía importante mencionarlo acá en este episodio de curiosidades y destacar que el primer libro fue firmado por una mujer. Me encanta. Yo la verdad no tenía ni idea de ese dato, entonces gran curiosidad. Yo digo que sí tenía esa idea, amiga, porque estaba en El infinito en un junco de Irene Vallejo, pero... Bueno, o sea, en el sentido de que ese libro es demasiada información. Entonces como que no lo computé. Es lo que pasa con este tipo de datos curiosos, que uno los escucha y como que dices wow, y luego se te olvidan y vuelves a escucharlos y dices wow. Y me parece muy bonito como poderles darle peso cada cierto tiempo. Sí, no, qué padre. Yo voy a pasar a un dato un poquito más banal y es actualmente cuál es el libro más caro del mundo. Y buscando por ahí y haciendo mucho fact check y todo esto, encontré que el libro más caro del mundo es el Código Leicester,
Ay, Leicester, ay no, está un poco difícil de decir, pero es el código Leicester de Leonardo da Vinci, que es uno de los, pues, considerado uno de los libros más caros del mundo y es el más caro actualmente. En 1994, Bill Gates lo compró en una subasta por 30.8 millones de dólares, lo que, pues, esto hizo que fuera considerado el libro vendido que por una gran cantidad, que lo hace el más caro del mundo. Entonces, desde 1994 no ha cambiado. O sea, nadie ha desfalcado, pues ya que viene siendo pues 31 años, ¿no? En esta posición. El Códice es una compilación de textos y dibujos realizados por Leonardo da Vinci entre 1508 y 1510. Más que un libro formal, se considera uno de los cuadernos de notas del genio renacentista. A lo largo de sus 72 páginas, Da Vinci aborda una gran variedad de temas científicos y técnicos con un enfoque particular en la hidráulica y el agua. Otros temas importantes que abordan son la astronomía, la geología y la paleontología. Que amiga, con esa cantidad, no hombre, yo creo que es, se me reinicia la vida, le arreglo la vida como que a toda mi familia y yo creo que me voy a morir, me voy a volver a morir y ese dinero todavía va a seguir por ahí sobrando, es un chorro de dinero. No, sí, y ahorita pensando en esta onda, pues dices, ¿quién le va a competir a Bill Gates para comprar otro libro? O sea, para empezar, ¿qué libro van a subastar en más cantidad? Y luego, ¿quién va a decir yo, no? Ya sé, no hombre, es muchísimo. Y por último, por mi parte, vamos a hablar de esta onda que yo creo que todos hemos hecho alguna vez y es oler un libro, sobre todo si es un libro viejo, porque tienen este olor muy característico que a algunos nos puede parecer atractivo, pero alguna vez se han preguntado por qué huelen de esa manera tan particular, porque no huelen igual a un libro nuevo. Y pues precisamente se debe a la descomposición química que hay del papel y la tinta. A medida que los libros van envejeciendo, sus compuestos como la lignina y la celulosa pues se descomponen y liberan compuestos orgánicos volátiles. Dicha descomposición química es denominada hidrosis ácida, que produce una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles, muchos de los cuales pues contribuyen al olor. Entre ellos están el tolueno y el etibenceno, que tienen un olor dulce, la vanilina, que tiene un olor a vainilla, el benzaldehído y el furfural, que tienen un olor a almendra, y el 2-etilhexanol, que tienen un olor floral. Una disculpa a todos los químicos del mundo, no estoy acostumbrada a pronunciar estas palabras, pero pues justo, si bien es cierto que este olor característico se debe principalmente a la descomposición química de los materiales, también se puede asociar a la presencia de hongos, bacterias y otros alérgenos. Entonces sí creo que es importante que lo consideren antes de oler libros, sobre todo aquellos que tienen tantísimo tiempo, porque además ya hay un estudio realizado por la Biblioteca Nacional de Francia que encontró que muchos libros antiguos estaban llenos de esporas de hongos y otros microorganismos. Entonces imagínense el riesgo que representa aspirar todo así tan directamente. Es por ello que muchas personas que trabajan en archivo y en bibliotecas que hay estos ejemplares utilizan un montón de protección, porque hasta para la piel es riesgoso. Ahora imagínense ustedes ahí pegando la nariz al libro. Entonces considérenlo antes de hacer la próxima aspiración al libro viejito. Yo sé que es muy tentador, pero puede no ser la mejor decisión para su salud. Puede ser una de las 1000 maneras de morir, pero yo sé, sería muy icónico, la verdad. Sería mega icónico. ¿Cómo murió? No, pues porque se esnifó un hongo de hace 1500 años en un libro. Y yo por último, amiga, bueno, actualmente se está llevando a cabo el Hey Festival en Querétaro y me di a la búsqueda de encontrar el origen de este festival. Y pues es una historia que está llena de pasión por la lectura y la comunidad. Nació en un pequeño pueblo de Gales conocido por su amor a los libros, que es el Hay-on-Wye. Este pueblo pequeño, esta población pequeña de Gales, que de hecho tienen muchísimas como tradiciones alrededor de los libros.
El festival fue fundado en 1987 por la familia Florence, específicamente por Norman y Peter Florence. La idea original surgió de manera muy sencilla y personal. Era un encuentro de amigos y familiares alrededor de una mesa de cocina para debatir sobre literatura, música y otras artes. Querían crear un espacio donde las ideas pudieran ser compartidas y debatidas de manera abierta. La primera edición oficial se celebró en 1988 y fue un éxito. Rápidamente la voz se corrió y el evento anual fue creciendo, atrayendo a escritores, pensadores y artistas de renombre. A medida de que su reputación creció, su propósito se expandió de ser un evento local a convertirse en una cita cultural de importancia internacional. Desde sus humildes comienzos, el Hay Festival se ha extendido a otras partes del mundo. Hoy en día se celebran ediciones en diversos países de América Latina y Europa, como Cartagena de Indias en Colombia, Querétaro aquí en México, Arequipa en Perú y Segovia, España. Aunque el festival ha crecido enormemente, su esencia sigue siendo la misma: crear un espacio para el diálogo, la cultura y el intercambio de ideas, manteniendo vivo el espíritu que le dio origen en este pequeño pueblo de Gales. Que me parece como muy mágico todo, y me gusta que no solamente es sobre libros, sino como muchas áreas de la cultura. Y creo que al menos a lo que yo he llegado a ver en Querétaro, sí cumplen como esta parte de hacer comunidad, ya que usualmente son más, los eventos están más enfocados hacia diálogos, a que no sean solamente como una presentación de libros, sino que sí haya este diálogo abierto con la comunidad que se va haciendo dentro de cada uno de los eventos. Entonces, pues sí, me encanta y me gustó saber que viene como de este lugar que aman tantísimo los libros. Se me hace muy, muy bonito. Que termina siendo un ejemplo, amiga, para los festivales y ferias del libro que se han hecho alrededor de la República, porque tienen relativamente poco tiempo y aquí en Querétaro se han posicionado súper bien. Yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero su programa siempre me parece súper bien cuidado, hay mucha propuesta y, como mencionas, de todos los sentidos y hacia todas las áreas. Entonces, qué bonito que se le esté dando la atención y la promoción necesaria para que siga creciendo y pues llegue a más personas. También que es en una ciudad que, a pesar de que sí es muy importante aquí en México, no es la clásica Guadalajara, no es la clásica Ciudad de México, no es la clásica Monterrey, ¿no? O sea, es una ciudad diferente que sigue siendo céntrica dentro del país, pero que pues hace que volteen también hacia otro lugar dentro pues sí, de México, ¿no? Entonces me gusta y sin duda espero yo también algún día, pues sí, asistir, porque no me ha tocado, a pesar de que tiene creo que como 3 años aquí en México que se hace el Hay Festival. No me ha tocado ir en estos años, no sé si son 3 o 4 años. Y de hecho están celebrando, no sé si 10 años, no me acuerdo, pero el otro día justo estaba viendo eso y sabes también por qué me acordé que tiene más tiempo. Oscar Booker compartió un recuerdo de años atrás de su primer festival y como que se emocionó mucho de ver como la evolución en el tiempo. Entonces ese más o menos es mi referente, pero sí ha ido tomando más impulso y reconocimiento en redes y en otros estados, pues un poco más actuales, ¿no? Oigan, pues de esta manera es como vamos a concluir este primer episodio de la temporada 10. Cuéntenos qué les parece la nueva imagen, el nuevo color seleccionado. Estamos muy contentas de esta vez sí acordarnos y estar iniciando la temporada 10 como debe de ser, porque ya nos pasó la anterior que se nos olvidó un poquito, pero pues bueno, siempre con mucho amor. Esperemos que les haya dado curiosidad alguna de esta información, hayan ido a buscar más y que ustedes también nos hagan llegar si tienen ahí algún dato random sobre autores, sobre los libros, para que nos sorprendan. Si les gustaría escuchar una parte 2, son bienvenidas sus opiniones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en todas partes. Ambos usuarios con guiones bajos intermedios en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias por dejarnos empezar esta 10ª temporada. Pues nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Bye.